Bienvenidos una vez más a mi canal. La casa de la verdad, del chisme y de las noticias más jugosas del mundo del espectáculo. ¿Cómo están hoy, mis queridos seguidores y amantes del salseo? Espero que súper bien, con la energía a tope y listos para un vídeo que, créanme, va a dar muchísimo de qué hablar. Ya saben que a mí me encanta traerles contenido fresco, jugoso y sobre todo, que los mantenga al tanto de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo. Y hoy no es la excepción. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que sinceramente me dejó boquiabierta. Y sé que a ustedes también los va a sorprender muchísimo. Ya lo vieron en el título, ¿verdad? La noticia bomba del momento, 23 de agosto de 2025, la impactante noticia de Hande y Kerem sorprende a todos. Sí, así como lo escuchan. Hande Erçel y Kerem Bürsin, una de las parejas más queridas y mediáticas de los últimos años, nos han dado una sorpresa que nadie, absolutamente nadie, se esperaba. Pero antes de entrar de lleno en el chisme, en el drama, en todo el meollo del asunto, quiero darles la bienvenida a todos los nuevos suscriptores. Muchísimas gracias por unirse a esta comunidad. Me llena de alegría ver crecer esta familia de curiosos y apasionados por el mundo del entretenimiento. Y a los que ya son parte de ella, muchas gracias por su apoyo constante. Ustedes son el motor de este canal, los que hacen que siga adelante y que me motive a traerles el mejor contenido. Y por supuesto a ti que me estás viendo pero aún no te has suscrito, ¿qué esperas? Suscríbete ahora mismo. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos, porque créeme, vienen muchas cosas buenas. Y no te quieres perder nada de lo que tengo preparado para ti. Ya estás tardando. Suscríbete, suscríbete, suscríbete. Bueno, ahora sí vamos al lío. A lo que vinimos. Prepárense porque esto es algo que realmente va a sacudir al mundo del entretenimiento. Como les decía, el 23 de agosto de 2025 fue un día que sin duda, quedará marcado en la historia del corazón. Hande Erçel y Kerem Bürsin. Esa pareja que nos enamoró a todos en Love is in the Air, que nos hizo soñar con romances de cuento de hadas, que nos regaló momentos de ternura y pasión en la vida real, nos han dado una noticia impactante. Para los que quizás no estén tan familiarizados con la historia, déjenme refrescarles la memoria. Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos jóvenes actores turcos, se conocieron durante la grabación de la exitosa serie Love is in the Air. La química entre ellos, tanto en la pantalla como fuera de ella, fue innegable. Sus personajes Eda y Serkan protagonizaron una historia de amor llena de altibajos, de pasión, de momentos románticos y de situaciones cómicas que conquistaron los corazones de millones de personas en todo el mundo. Y lo más bonito de todo, es que esa magia traspasó la pantalla y se trasladó a la vida real. Comenzaron a salir, a compartir su amor públicamente y se convirtieron en una de las parejas más queridas y admiradas del panorama mediático. Eran la pareja perfecta, la pareja soñada, la pareja que todos queríamos que terminara en un final feliz. Pero, ¿qué pasó exactamente? Bueno, la noticia fue dada a conocer por diferentes medios de comunicación turcos y rápidamente se viralizó por todo el mundo. ¿De qué se trata? De su separación. Sí, lo escucharon bien. Hande y Kerem, después de varios años de relación, han decidido poner fin a su historia de amor. Y aunque como siempre las razones oficiales son un poco ambiguas, lo que sí podemos decir es que la noticia cayó como un balde de agua fría sobre sus fans, que no se esperaban para nada este desenlace. Imaginen la conmoción, la incredulidad, el desconcierto. Las redes sociales explotaron. Los fans que habían seguido su historia de amor desde el principio, que habían celebrado cada momento feliz, que habían sufrido con cada rumor de crisis, ahora se enfrentaban a la noticia más inesperada y dolorosa, el final de Hande y Kerem. Y aquí es donde entra la investigación, donde empezamos a desmenuzar toda la información que tenemos, porque ¿quién no quiere saber qué pasó realmente? ¿Qué fue lo que llevó a esta pareja a tomar la decisión de separarse? ¿Hubo un detonante? ¿Se desgastó el amor? ¿Entró alguien más en escena? Son preguntas que todos nos hacemos y que, por supuesto, vamos a tratar de responder. Empecemos por los rumores. Los rumores, como siempre, fueron muchísimos y de lo más variados. Desde problemas de agenda hasta diferencias irreconciliables, pasando por terceros en discordia y, por supuesto, la clásica falta de amor. El mundo del espectáculo es experto en generar rumores y especulaciones.
Algunas fuentes cercanas a la pareja, que prefirieron mantenerse en el anonimato, mencionaron que las agendas apretadas de ambos actores fueron un factor importante. Hande en ese momento estaba inmersa en varios proyectos, tanto en Turquía como en el extranjero. Su carrera profesional estaba en un momento álgido, con propuestas de trabajo que la obligaban a viajar constantemente y a pasar largas temporadas fuera de casa. Kerem, por su parte, también tenía mucho trabajo por delante. Después del éxito de Love is in the Air, su carrera despegó y se convirtió en uno de los actores más solicitados del momento. Las propuestas de trabajo le llovían, lo que implicaba rodajes, entrevistas, eventos y una agenda muy apretada. La distancia, el poco tiempo para verse y las exigencias de sus carreras profesionales, al parecer, fueron minando la relación poco a poco. Imaginen la situación. Dos personas que se aman, pero que tienen que pasar largas temporadas separadas por trabajo. Los viajes constantes, la falta de tiempo para compartir, la rutina que se rompe. Es una situación muy difícil de gestionar y a veces puede pasar factura a la relación. Pero, ojo, también hubo rumores más jugosos. Algunos medios insinuaron la posible existencia de terceras personas. Uy, los triángulos amorosos, qué clásicos. Se mencionaron nombres, se especuló mucho, pero hasta el momento, no hay nada confirmado. Es decir, pura especulación. Y como siempre en estos casos, hay que tomar todo con pinzas. Los rumores apuntaban a una posible relación de Kerem con una compañera de trabajo, una actriz con la que compartió proyecto en una película. Se habló de miradas cómplices, de salidas juntos y de una supuesta cercanía que iba más allá de lo profesional. Otros rumores apuntaban a una posible relación de Hande con un empresario, con el que se la había visto en varias ocasiones. Las fotos, los comentarios, las especulaciones. Todo alimentaba la maquinaria del chisme. Lo cierto es que hasta el momento, no hay pruebas concretas de que estas especulaciones sean ciertas. Pero como siempre en estos casos, la duda siempre está presente. Y es que en el mundo del espectáculo las infidelidades, los triángulos amorosos y las traiciones son, lamentablemente, algo común. Lo que sí parece ser cierto es que la relación entre Hande y Kerem no estaba en su mejor momento desde hacía tiempo. Se notaba en sus redes sociales. Antes las publicaciones eran constantes, fotos juntos, dedicatorias, muestras de cariño. Pero en los meses previos a la separación, las interacciones entre ellos se habían reducido drásticamente. Ya no había fotos juntos, los mensajes eran escasos, y la energía que transmitían ya no era la misma. Los fans, que son expertos en detectar estas cosas, empezaron a notar algo raro, pero por supuesto, nadie se imaginaba el desenlace que se avecinaba. Antes, sus redes sociales eran un festival de amor. Publicaciones diarias, fotos de sus viajes, vídeos de sus momentos juntos, mensajes románticos, declaraciones de amor. Era evidente que estaban muy enamorados y que disfrutaban de su relación. Pero de repente todo cambió. Las fotos dejaron de aparecer, los mensajes se volvieron escasos, y la frecuencia de sus interacciones disminuyó considerablemente. Los fans, que estaban acostumbrados a verlos juntos, a compartir sus momentos felices, comenzaron a notar la ausencia. Y aunque en un principio pensaron que se trataba de un simple distanciamiento, de una etapa de menos exposición mediática, la realidad era mucho más dura. Y claro, después de la noticia, vino la reacción del público. Las redes sociales explotaron. Los fans, devastados, expresaron su tristeza, su decepción, su incredulidad. Muchos recordaron los momentos más bonitos de la pareja, las entrevistas, los viajes, los besos. Otros, más realistas, aceptaron la situación y les desearon lo mejor a ambos. Y por supuesto, no faltaron los memes, las bromas y las especulaciones sobre el futuro de cada uno. Las redes sociales son un hervidero de emociones en estos casos. La noticia se convirtió en trending topic mundial. Miles de mensajes, comentarios, publicaciones, vídeos. Las redes sociales se inundaron de reacciones. Los fans, desconsolados, expresaron su dolor y su tristeza. Compartieron fotos y vídeos de la pareja, recordaron sus momentos más felices, y lamentaron el fin de su historia de amor. Hubo mensajes de apoyo, de ánimo, de cariño, tanto para Hande como para Kerem. Los fans les desearon lo mejor, les pidieron respeto y les agradecieron por los momentos de felicidad que les habían regalado. También hubo reacciones más duras, de decepción, de incredulidad, de enfado.
Algunos fans se sintieron traicionados, engañados, y expresaron su malestar ante la noticia. Otros, más críticos, cuestionaron las razones de la separación y especularon sobre las posibles causas. Y por supuesto, no faltaron los memes, las bromas y las especulaciones. Las redes sociales, en estos casos, se convierten en un espacio de expresión donde todo vale. Los memes, las bromas y las especulaciones, aunque a veces pueden resultar hirientes, también son una forma de canalizar el dolor y de reírse de la situación. ¿Y qué pasó después? Pues, como era de esperar, Hande y Kerem se pronunciaron, pero no dieron demasiadas explicaciones. Publicaron mensajes cortos, escuetos en sus redes sociales, donde confirmaban la separación y pedían respeto a su privacidad. Un mensaje bastante estándar, ya saben, pero que de alguna manera, sirvió para ponerle un punto final a las especulaciones y empezar a cerrar el capítulo. Hande en su mensaje agradeció el cariño de sus fans y pidió comprensión en este momento difícil. Kerem, por su parte, hizo lo mismo y aprovechó para desearle lo mejor a Hande en el futuro. Un mensaje de cordialidad, de respeto, pero sin dar demasiadas pistas sobre las causas de la separación. Y así es como se manejan estas cosas. Hande publicó un mensaje en su cuenta de Instagram, donde agradeció a sus fans por el apoyo y el cariño, y pidió respeto a su privacidad. Después de mucho tiempo de reflexión, hemos decidido poner fin a nuestra relación. Les agradecemos a todos por el amor y el cariño que nos han brindado durante este tiempo. Les pedimos que respeten nuestra privacidad en este momento difícil, escribió. Kerem, por su parte, también publicó un mensaje en su cuenta de Instagram, donde confirmó la separación y le deseó lo mejor a Hande. Hemos decidido tomar caminos separados. Le deseo a Hande lo mejor en el futuro. Gracias por todo el apoyo que nos han brindado, escribió. Un mensaje de cordialidad, de respeto, pero sin dar demasiadas explicaciones sobre las causas de la separación. Y así es como se manejan estas cosas. Los famosos en estos casos suelen optar por la discreción y por la prudencia. Evitan entrar en detalles, no quieren dar explicaciones y prefieren cerrar el capítulo de la forma más rápida y respetuosa posible. Pero, ¿qué podemos esperar del futuro? ¿Cómo les irá a Hande y a Kerem por separado? Bueno, en el ámbito profesional, ambos tienen un futuro prometedor. Hande, con su belleza y su talento, seguirá cosechando éxitos en la actuación. Ya tenía varios proyectos en puerta y seguro que le llegarán muchas más propuestas. Su popularidad, su talento y su carisma la convierten en una de las actrices más solicitadas del momento. Kerem, por su parte, también es un actor muy valorado y con mucho potencial. Seguramente lo veremos en nuevos proyectos, tanto en Turquía como en el extranjero. Su talento, su carisma y su atractivo lo han convertido en uno de los actores más deseados del momento. En cuanto a su vida personal, todo es una incógnita. ¿Volverán a enamorarse? ¿Encontrarán la felicidad? El tiempo lo dirá. Lo que sí es seguro es que por el momento ambos necesitarán tiempo para sanar las heridas y seguir adelante con sus vidas. Y como siempre estaremos atentos a cualquier novedad, a cualquier rumor, a cualquier indicio que nos revele qué está pasando en sus vidas. En el ámbito personal, el futuro es incierto. ¿Volverán a encontrar el amor? ¿Se volverán a enamorar? ¿Encontrarán la felicidad? El tiempo lo dirá. Lo que sí es seguro es que por el momento ambos necesitarán tiempo para sanar las heridas y seguir adelante con sus vidas. Tendrán que pasar por el duelo de la separación, afrontar la soledad y aprender a vivir sin la otra persona. Ahora, quiero hacer un pequeño paréntesis para hablar de algo que me parece muy importante, la importancia del respeto. En estos momentos, es fundamental que respetemos la privacidad de Hande y Kerem. No debemos inmiscuirnos en sus vidas personales, no debemos presionar para que den explicaciones y, sobre todo, debemos evitar los juicios y las críticas. Son seres humanos como nosotros y tienen derecho a vivir su vida de la forma que consideren más adecuada. Así que, por favor, respeto ante todo. Es fundamental que respetemos la privacidad de Hande y Kerem. No debemos inmiscuirnos en sus vidas personales, no debemos presionar para que den explicaciones, y sobre todo, debemos evitar los juicios y las críticas. Son seres humanos como nosotros y tienen derecho a vivir su vida de la forma que consideren más adecuada. La separación de una pareja es un momento difícil, y es importante que les demos el espacio y el tiempo que necesitan para superar este trance.
Y volviendo al tema central, a la noticia, a la separación. Es inevitable sentir cierta tristeza, ¿verdad? Porque al final todos nos encariñamos con estas parejas de famosos, con sus historias de amor, con sus momentos felices. Y cuando se separan, es como si una parte de nosotros también se rompiera. Es normal, es parte del juego. Pero también es importante recordar que la vida sigue, que el amor es un misterio y que cada uno tiene derecho a elegir su propio camino. En conclusión, la noticia de la separación de Ander Zel y Kerem Bürsin ha sido un golpe para todos. Las razones detrás de esta ruptura son inciertas, pero los rumores y las especulaciones no han faltado. Lo cierto es que ambos actores han decidido tomar caminos separados, y ahora es el momento de respetar sus decisiones y desearles lo mejor en el futuro. En este vídeo, hemos revisado los detalles de la noticia, hemos analizado los rumores, hemos hablado sobre la reacción del público y hemos especulado sobre el futuro de Hande y Kerem. Hemos visto cómo la noticia se extendió como la pólvora, hemos analizado los comunicados y hemos reflexionado sobre la importancia del respeto en estos casos. Espero que esta información les haya resultado interesante, entretenida, y que les haya dado una visión más completa de lo que ha pasado. Y ahora quiero agradecerles a todos por ver este vídeo hasta el final. Muchísimas gracias por su tiempo, por su apoyo y por ser parte de esta comunidad. Me encanta leer sus comentarios, así que por favor, déjenme sus opiniones, sus preguntas, sus teorías. ¿Qué piensan ustedes sobre la separación de Hande y Kerem? ¿Creen que volverán a estar juntos? ¿Qué esperan de sus carreras profesionales? Me encantaría saberlo. Déjenme sus comentarios. Y no se olviden por favor de darle like a este vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que estén interesados en el mundo del espectáculo. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Ya saben que los espero con más noticias, más chismes y mucha más diversión. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y recuerden, manténganse siempre al tanto del mundo del espectáculo. Hasta la próxima.